¿Alguna vez has intentado desprenderte de algo y te resultó imposible? ¿Te has dicho en alguna ocasión, voy a poner esto en manos de la divinidad? Y, sin embargo, 5 minutos después tu mente ya se encuentra nuevamente planeando, angustiándose e intentando manipular el desenlace. Por supuesto que sí. Lo sé perfectamente, debido a que esa es la conducta de la gran mayoría de los seres humanos. No es tu responsabilidad. Lo que sucede es que nadie te ha descifrado el verdadero significado de desprenderse, ni te han explicado qué ocurre con precisión cuando depositas un asunto en esa fuerza superior. Por lo tanto, hoy seré yo quien te lo aclare. Sin embargo, antes que nada, requiero que comprendas un punto esencial. Necesito que lo asimiles profundamente, no de forma superficial, sino desde lo más íntimo de tu ser. Existe un abismo gigantesco, una frontera que lo transforma todo, entre rendirse por desesperación y liberarse desde el entendimiento. La mayoría de los individuos que exclaman, se lo encomiendo al Creador, lo hacen justo cuando se han quedado sin recursos, desde el puro desfallecimiento, como aquel que arroja un naipe perdedor sobre el tapete. Eso no constituye un acto de confianza, sino de resignación, y la sumisión no moviliza absolutamente nada. Aquello de lo que te hablo hoy es un proceso radicalmente distinto. Te estoy planteando una acción totalmente lúcida, un despliegue de soberanía interna y no de fragilidad. Cuando descifras la norma cósmica, cuando realmente asimilas el funcionamiento de ese entorno invisible que da forma al entorno material, entonces desasirse no se percibe como un extravío del timón, sino como la estrategia más contundente que puedes ejecutar. Comprendes entonces que aquello de lo que te desprendes no cae en el vacío, sino que lo estás depositando en la única energía del cosmos capaz de transformarlo. La ley del espejo interno. Permíteme plantearte una interrogante. ¿Has contemplado alguna vez un cristal reflejante? Indudablemente. Ahora respóndeme. ¿Es posible modificar la imagen reflejada sin transformar primero tu propio rostro? Jamás. Podrías gritarle a la superficie, implorarle, intentar un convenio o madrugar para esforzarte más frente a ella. No obstante, si tus facciones no varían, la proyección se mantendrá idéntica por siempre. Esto es una norma inquebrantable. Este entorno que percibes, las situaciones, los individuos, los acontecimientos, representa ese cristal reflejante. Por su parte, tu nivel de atención, lo que experimentas internamente y lo que das por sentado sobre ti y sobre tu realidad, constituye tu semblante, la raíz, el principio original. El gran tropiezo de la colectividad radica en que desgastan su existencia intentando corregir el reflejo. Focalizan toda su vitalidad hacia el exterior, hacia los factores externos y los sucesos. Combaten la proyección, se amargan ante ella y le suplican. Y la superficie pulida, que opera sin errores y proyecta con total nitidez lo que se le pone enfrente, meramente les devuelve una réplica exacta. Más conflicto, más ruegos y más zozobra, puesto que esa es la vibración que la confronta. ¿De qué manera procede quien domina esta norma? Se da la vuelta, no hacia la imagen exterior, sino hacia su propio interior, debido a que reconoce que el único mecanismo real de transformación se ubica allí, en la autopercepción, en el plano anímico y en lo que se acepta como verídico. Cuando ese panorama íntimo se modifica, la proyección exterior se altera inevitablemente. No existe otra opción. Es una directriz tan certera como la atracción terrestre. La verdadera identidad de la fuerza creadora aquí se encuentra el punto que la mayoría de los seres humanos extravía al intentar delegar algo a lo divino. Cuando me refiero a la divinidad, no aludo a un elemento ajeno a tu ser, sino a tu identidad más esencial, a ese nivel de atención primordial que origina cada una de tus vivencias. Esa fuerza no es un personaje externo instalado en un solio lejano, evaluando si posees los méritos para obtener lo que solicitas. Esa energía es tu propia facultad de imaginar, el motor de la creación que actúa por medio de ti y en ti. Al depositar algo en sus manos, lo que verdaderamente ejecutas cuando lo haces de forma idónea es transferir la conclusión a esa porción de tu ser que posee el mapa para materializarlo.
Observa que en ti habita una faceta muy reducida, ruidosa y temerosa. Es la mente analítica que programa, vacila y se inquieta, la que cuestiona las vías, las razones y los plazos. Esa perspectiva limitada carece de la capacidad para movilizar el orden cósmico. No percibe las conexiones ocultas ni dispone del plano integral. A pesar de ello, es la zona que casi todos colocan en la dirección, extrañándose luego de la ausencia de variaciones, una vivencia personal. Evoco una época en mi existencia en la cual requería retornar a territorio americano. Me hallaba desprovisto de recursos, sin pasaje y sin alternativas visibles para concretar ese traslado. Mi entorno familiar me aconsejaba desistir, amoldarme a la coyuntura y ser pragmático. Traté de hallar alternativas mediante los canales lógicos. Sin embargo, las opciones permanecían bloqueadas y la realidad exterior insistía en mostrarme el mismo panorama. En lugar de persistir en la batalla contra la proyección externa, opté por una vía diferente. Me senté, cerré los ojos y, empleando mi capacidad de visualización con la mayor nitidez posible, me experimenté ya establecido en mi destino, no contemplándome en camino ni anhelando la llegada, sino situado allí, percibiendo la superficie bajo mis plantas y respirando la atmósfera del lugar. Asimilé ese plano como un hecho presente y posteriormente realicé lo crucial, lo liberé. No me aferré a la escena intentando manejar los acontecimientos. Simplemente tuve la certeza de que la semilla había sido depositada en el único terreno fértil, la conciencia misma. A los pocos días, un individuo con quien apenas tenía contacto y que carecía de motivos racionales para intervenir, se me aproximó para facilitarme con exactitud los recursos requeridos para el viaje. No medié, no programé nada. Emergió de forma natural, porque así opera esta norma. Al alterar el panorama íntimo, el entorno externo se ve forzado a reconfigurarse. La dinámica de la certeza interna, ¿captas el matiz? No renuncié a mi propósito, ni me sumergí en la apatía pensando que no era para mí. Hice lo opuesto. Tomé posesión de ese anhelo con tal solidez que lo decreté como un hecho consumado, y solo en ese instante lo dejé ir. El deshacimiento no precede a la certeza, se deriva de ella. Primero requiere sembrar la idea con total determinación y luego soltarla, pues si un cultivador desentierra la semilla constantemente para verificar su desarrollo, termina por destruirla. La convicción auténtica radica en la seguridad de que lo sembrado germinará, y esa claridad es la que te otorga la libertad de soltarlo. El error habitual y comprensible, dado que habitamos una sociedad que asocia la supervisión con la protección, consiste en liberar con una mano, mientras con la otra se retiene el control. Se pretende soltar el desenlace, pero se retiene la zozobra. Se afirma con la boca que se confía, mientras que la opresión en el pecho dictamina el fracaso. Esa intranquilidad y ese temor constituyen también un estado de autopercepción que se proyectará inevitablemente, ya que la realidad exterior no atiende a vocablos ni a decretos automatizados. Únicamente plasma lo que experimentas genuinamente en tu fuero interno. Si tu interior vibra en la escasez, esa misma sintonía de combate y desespero te será devuelta no por malevolencia, sino por la exactitud del sistema. Muchos suponen que encomendarse a lo superior equivale a la inacción o a aguardar el destino como hojas arrastradas por la corriente. Una interpretación errónea que estanca a las personas en idénticos patrones por décadas. Esa fuerza no aguarda un listado de peticiones externos. Responde a la vibración profunda de tu ser. Al suplicar por aquello que consideras que te falta, lo que grabas en tu plano creativo es la privación misma, y el sistema te devolverá fielmente esa misma carencia. Recuerdo a Margaret, una mujer que sumaba 3 años implorando por un giro en sus finanzas mediante rezos y afirmaciones mecánicas, sin percibir cambio alguno. Al indagar sobre sus sentimientos reales al revisar sus cuentas, admitió sentir un pánico constante. Ella no había entregado su prosperidad a la ley divina, había entregado su terror, y el sistema, con matemática precisión, le retornaba escenarios que justificaban ese miedo. Lo que la mayoría denomina fe es con frecuencia
zozobra camuflada de espiritualidad. Piden éxito mientras diseñan mentalmente el desastre. Confiar verdaderamente implica alcanzar un plano anímico donde el objetivo ya no despierta ansiedad, puesto que internamente lo asumes como un hecho consolidado en la dimensión de tu imaginación. Se evidencia cuando descansas plácidamente, sin monitorear obsesivamente las señales, o cuando evocas tu propósito y experimentas gratitud en vez de urgencia. Modificar esa premisa íntima demanda una enorme disciplina interna. Cualquiera puede ejecutar gestiones externas, pero desactivar la creencia de «soy alguien a quien todo le cuesta» requiere disolver una vieja identidad para dar paso a una nueva. Esa inercia del pasado resistirá el cambio argumentando que la nueva realidad no es tangible aún, pero debes recordar que todo elemento material fue primero una premisa en el pensamiento de alguien. Ninguna estructura se edifica en lo físico sin haber sido habitada previamente en la mente. Margaret experimentaba este mismo conflicto en relación con su hijo adulto, cuyas decisiones le resultaban alarmantes. Ella visualizaba su bienestar, pero admitió que tras sus ejercicios sentía un alivio efímero seguido de un inmediato temor al fracaso. Utilizaba la imaginación para condicionar y vigilar los resultados, lo cual saboteaba el proceso. Le sugerí que habitara la escena de plenitud de su hijo y que posteriormente se abstuviera de buscar evidencias, llamadas o cambios conductuales. Meses más tarde, el joven inició su transformación de manera orgánica y las palabras de Margaret fueron contundentes. El panorama varió el día en que dejé de necesitar que cambiara. En ese instante de genuino deshacimiento se consolidó la confianza, práctica para la asunción y el deshacimiento total. Tú constituyes la matriz original, la causa de tu experiencia. Cuando operas desde esa lucidez, el desprendimiento se traduce en soberanía. La mecánica de la creación no requiere de tu fiscalización ni de recordatorios. Lo que demanda es tu validación interna para luego conducirte como si ya poseyeras la respuesta. Para llevar esto a la práctica hoy mismo, al momento de disponerte a descansar, enfócate en tu mayor anhelo. Diseña una escena breve y posterior al cumplimiento de ese deseo. Un instante cotidiano como una conversación donde compartes la novedad o la percepción de estar disfrutando del hecho. Habita la escena desde adentro, percibe sus texturas, escucha los sonidos y permite que tu cuerpo reaccione ante esa realidad interna. Una vez que hayas consolidado esa vivencia en tu mente, ejecuta el paso definitivo. Libérala con la seguridad de quien delega una tarea en manos expertas. Concilia el sueño, bajo esa atmósfera de resolución y quietud. Al amanecer, aunque el entorno no muestre modificaciones inmediatas, evita la urgencia de buscar pruebas. Desenvuelve tu jornada con tranquilidad, resguardando internamente la certeza de lo que ya ha sido establecido. Esto representa la sincronía perfecta, una determinación interna absoluta, respaldada por un desprendimiento externo total. La proyección externa terminará manifestando lo que has determinado en tu interior.